Vamos a empezar a compartir pantalla. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a trabajar un tema, que es el tema de gráficos en Excel, que es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, yo les compartí por el chat el taller que vamos a trabajar, que es el taller de gráficos, y es el taller que está aquí en plataforma, que es el taller número 3. Recuerden que allí ustedes encuentran también, no les compartí las diapositivas, porque las diapositivas ustedes las ven acá en plataforma, entonces ahí ustedes las pueden descargar también, ¿listo? Igual todo el material que hemos trabajado en estas 3 clases también lo pueden encontrar ahí. Entonces, vamos a hablar un poco de qué son gráficos, para qué sirven, cómo se usan, cuáles son sus partes, y vamos a explicar con un tallercito que vamos a hacer, vamos a explicar pues todos los elementos que conforman un gráfico. Entonces, vamos a ver qué es eso de los gráficos. Entonces, un gráfico es la forma, cómo representamos la información de manera visual en Excel. Entonces, en estos gráficos ustedes pueden ver que siempre hay una información de base, siempre hay una tabla que nos representa la información y hay una gráfica que puede ser una gráfica circular, de barras. Bueno, ustedes ya conocen un poco más de estos gráficos. Los gráficos, como son una herramienta visual, pues la idea es que en ellos se resuma la información, que se presente de manera organizada y que también pues ustedes vean un poco que la utilidad es como para mostrar la información, por ejemplo, en un informe, en una presentación que ustedes estén haciendo y que la manera más rápida de representar esos datos pues sea a través de una gráfica. Antes han hecho gráficos, cuénteme cómo si antes han construido gráficos o han hecho algún tipo de gráfico. No, ingeniera, yo no, es mi primera vez. Es la primera vez y listo. Nadie ha hecho gráficos aquí. Bueno, entonces vamos a ver un poco cuál es el objetivo de este gráfico. Primero, pues explicar de manera visual cuáles son esos valores que tiene mi información. Entonces, recuerden que pues por ser gráfico, visualmente tengo que tener cómo representamos esos valores. No sé si ustedes de pronto se acuerdan cuando estábamos iniciando pandemia, que constantemente nos noticieron, nos mostraban las gráficas. Entonces nos decían el gráfico del comportamiento, entonces allí veíamos el comportamiento de esa información y cómo lo representaban. Entonces, ¿y cómo lo representan y cómo se ve de manera visual? Pues cada día esta información. Entonces, en este caso, nuestros gráficos tienen que ser autoexplicativos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no tenga que hacer mucha descripción en mi gráfico o crear un campo aparte para construir esa descripción y que cuando yo vea mi gráfico, pues sea fácil de interpretar los datos que me está mostrando. Entonces, el gráfico pues tiene que ser simple, sencillo. A veces, entre menos información tenga un gráfico, pues más fácil es de representar. Siempre tratamos de que la información que esté en el gráfico sea fácil de utilizar. ¿Listo? Lo siguiente es que los gráficos pueden indicar las unidades que yo estoy usando. Por ejemplo, si yo digo, este es el porcentaje de estudiantes matriculados en el curso. Entonces, que en los valores que se represente ese porcentaje. O si yo digo, este es el total de las ventas de los 3 del año. Entonces, que en esa representación se vean las ventas y se vean los valores. Entonces siempre debemos indicar en qué unidades estamos tratando. Entonces, recuerda que vimos los formatos, entonces que si estamos hablando de porcentajes, que si estamos hablando de signo peso, entonces allí se coloquen esos valores. También en los gráficos es importante pues que exista una serie de datos, entonces siempre vamos a tener una serie del eje X, una serie del eje
y unas tablas con las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, tratar de que esa información y esos gráficos tienen unas partes, entonces que si estoy hablando de los días del año, entonces le colocamos ahí días. O sea, tratar de que toda la información que yo construya en el gráfico esté completamente relacionada, estén las columnas rotuladas para que en los gráficos también se vea esa información. Y acá lo último es que un gráfico debe ser agradable a la vista, debe ser ordenado. Entonces, como nosotros allí podemos usar colores y todo el tema ya de gamas, entonces conseguir una gama de colores que no sea tan fuerte. Un gráfico es amigable cuando yo lo presento y se ve bonito, se ve organizado. Entonces, tratar de que la información, entre más organizada esté, sea muchísimo mejor. Para esto, entonces, les cuento que los gráficos pues tienen unas partes. Entonces, aquí vamos a ver un poco cuáles son esas partes del gráfico. Entonces, aquí lo primero, pues el gráfico tiene un título y ese título siempre debe ser, o sea, según la información que yo la esté representando. Entonces, por ejemplo, si yo digo el porcentaje de mujeres, entonces aquí debe haber un porcentaje y deben estar las mujeres. Y si yo digo, por ejemplo, la nómina del mes de enero, entonces, yo sé que si es la nómina, aquí son los valores y aquí son los empleados. Entonces, siempre va a haber un dato que siempre va a haber esa característica que es el título de mi gráfico y debe hacer alusión a la información que estoy representando. La siguiente parte pues es el área, que es esto que ustedes ven aquí, que este cuadrito que está remarcado, esta área que es donde va a estar el gráfico. Los títulos del eje, entonces ustedes ven aquí hay un título acá y otro título acá. Entonces este es el eje de las Y y este es el eje de las X. Entonces estos títulos son rótulos que se le dan a estos valores que nos aparecen acá. Entonces yo digo, estos son mis sueldos, entonces el título dirá sueldos. Estos son nombres, entonces aquí son los empleados. Entonces aquí yo ya sé que mi gráfico, estos son los sueldos de estos empleados. Entonces recuerdan que hablamos que teníamos que ser lo más explicado posible para que el gráfico sea fácil de entender. Lo más importante que es la serie de datos, que es lo que me construye a mí las barritas o el círculo. Entonces la serie de datos tiene que tener pues una información para que esta serie se llene. Entonces en este caso están llenas de los sueldos de cada empleado. Y así sucesivamente para cada uno. Nosotros vemos aquí cómo es el comportamiento, por ejemplo, cuál es el empleado que gana más. En este caso también tenemos acá las líneas de división, que esto puede ser opcional. Hay unos gráficos que sí la tienen, otros gráficos que no la tienen. Entonces allí nosotros vemos es como una guía para saber en dónde está ubicada esta serie de datos. Y las leyendas, que en este caso pues solo tenemos una, pero a veces vamos a tener varias leyendas, depende de los colores que representan el gráfico. Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, tenemos diferentes tipos de gráficos. Unos gráficos que son los gráficos en columnas, que ustedes ven que aquí tenemos algunos, y unos gráficos en columnas y unos gráficos de barras, que las barras son las que están hacia el costado, son las como lo vemos acá en el ejemplo, estas son las barritas. Existen otros tipos de gráficos que son los gráficos lineales, que pronto por acá lo vemos mejor en la imagen, que es el gráfico que a veces es muy usado en las películas, ¿no? Para representar valores y esto de la bolsa. Entonces, estos son lineal y los gráficos circulares que también le llamamos de torta. También en los circulares ustedes ven estos que son como anillos, también están ahí catalogados como los circulares. Aquí vemos, por ejemplo, que también existen gráficos de área, entonces es parecido al de línea, pero simplemente pues que la parte de abajo de la línea está señalada con color, así como está acá también. Entonces aquí cada línea tiene pues un color. Y los gráficos de dispersión, que pronto los vimos un poco cuando estaban mostrando lo del COVID, y es que son muchos punticos acá, acá no se alcanza a ver bien la imagen, pero estos son punticos y cada puntico pues representa un valor y una zona en nuestra parte gráfica. Entonces vamos a hacer unos ejercicios de cómo insertar nuestros gráficos. Para eso vamos a trabajar una tablita.
una tableta de datos. Cuando ya tengamos esa tabla de datos, vamos a la pestaña Insertar y allí vemos todo lo que son los gráficos. Voy a abrir acá mi Excel. Y por acá en la pestaña Insertar están las opciones de gráficos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de un gráfico sencillo. Profe, ¿abrimos un Excel también? No, todavía no. Espérenme acá un momentico para explicarles cómo se inserta. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer, por ejemplo, los días de la semana. Lunes. Un informe clínico, ustedes tienen, si es posible, cada diccionario, busquen en Google, están en Google, hasta aquí en el pero digo, aquí una fotografía que Entonces, por ejemplo, tenemos aquí las horas trabajadas en la semana. Entonces, vamos a hacer este gráfico. Entonces, primero que todo, ¿cómo insertamos el gráfico? Entonces, primero tenemos que seleccionar los datos que vamos a graficar. Entonces, en este caso, yo puedo señalar los títulos y toda la información. Y aquí le voy a decir insertar, hacemos acá gráfico. Entonces aquí vemos, por ejemplo, si queremos en columnas, entonces podemos insertar las columnas. Si colamos, por ejemplo, columnas en 3D, si queremos de barras, o si, por ejemplo, queremos acá circular, también lo podemos insertar. ¿Sí? En anillos también. Entonces, en este caso vamos a insertar un gráfico normalito de barras. Y aquí veo, entonces aquí ustedes ven cómo se insertó el gráfico. Y si yo le doy clic al gráfico, él me señala la información, me resalta la información que está en el gráfico. Por ejemplo, los días de la semana, entonces aquí me aparecen días de la semana. Los valores que son los que me conforman a mí las barritas y las horas trabajadas que son acá el título del gráfico. Entonces aquí vemos en estos gráficos vemos pues cómo están, hacemos insertar este gráfico. ¿Listo? Que aquí estos son los pasos que les acabo de explicar. Y ahora sí vamos a hacer el taller que está acá. Entonces, en la guía que yo les pasé está este taller, que es el que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, si quieren, ábranlo y la vamos revisando. Profe, disculpe, ¿usted dijo que hiciéramos el primer ejercicio o que leyéramos todo? No, estamos primero descargando la información y ya vamos a explicar este primer taller. ¿Listo? Entonces, en este primer taller que vamos a hacer, vamos a realizar este ejercicio que está acá. Entonces, aquí hay varios ejercicios. Está este ejercicio, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este es todo el taller que vamos a hacer en esta clase de gráficos. Entonces, en estos primeros ejercicios, lo que vamos a ver son los tipos de gráficos. Entonces, vamos a crear un gráfico de columnas. Luego vamos a crear un gráfico lineal, vamos a crear un gráfico circular y luego vamos a crear un gráfico de barra.
esta última página con 15 años. Entonces, en este primero vamos a crear un gráfico de columnas. Vamos a crear la tablita con los meses y los días de lluvia, igual como está aquí en la guía. Voy a ampliarlo un poquito. Entonces, los meses de enero a diciembre y los días de lluvia. Si ustedes quieren, se pueden inventar estos días o si quieren usar los mismos, también lo pueden hacer. Profe, ¿lo empezamos a hacer ya? Sí, señora. Vamos a hacer primero la tablita. ¿Listo? Profe, nos espera porque usted es muy ágil. Señora. Profe, que espérenos porque usted va muy rápido. Uy, pero no Usted he le- hecho nada, no he hecho nada, solamente he A hecho el usted le rinde título. más. Solamente he hecho el título. Voy a hacer la tablita y ahí los espero. Me dicen cuando ya terminen la tabla.
Muéstreme, listo. Muy bien. Ahora vamos a agregarle las partecitas del gráfico. Entonces, espérenme porque usted me dijo, espérenme y mire, se adelanta. Entonces, espérenme, voy a crear el mío. Sí, profe, espere porque yo sí estoy más atrasada. Espere, profe. Bueno, vamos a esperar acá, compañero. ¿Listo? Entonces vamos a insertar el gráfico. Entonces, recuerden que vamos a señalar la tabla. Le decimos insertar gráfico de columnas. En este caso es el de columnas que lo tenemos acá. Acá me está escribiendo. Listo. Entonces aquí, algo importante que le vamos a hacer a este gráfico es que le vamos a insertar algunos elementos que pronto no tiene. Inge, es que no está compartiendo su pantalla. Ay, espera. Listo, ya. ¿Listo? Entonces, aquí ya inserté mi gráfico. Entonces, aquí voy a volverlo a hacer para que ustedes lo puedan ver. Seleccionamos toda la tabla, le decimos insertar, gráfico de columnas. Ay, perdón, gráfico acá de columnas. Acá, listo. Entonces, si ustedes ven este gráfico está normalito, así como lo vimos al principio, pero vamos a agregarle unos elementos. Entonces vamos a agregarle, este solamente tiene el título, y acá en la pestaña diseño, entonces vamos a ver los diferentes tipos de gráficos que hay en esta. Entonces vamos a buscar este que tiene todos los títulos. Es el de la columna tercera, el tercero bajando, que tiene el título principal, el título del eje de las X, perdón, de las X, el título del eje de las Y, y tiene esta leyenda de datos. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a cambiar los valores. Entonces esto son los días. Entonces los días y los meses. Si lo quieren ampliar un poquito, lo pueden hacer. ¿Listo? Y le vamos a agregar las etiquetas a los datos, que son los numeritos que van en cada una de las barras. Entonces le podemos hacer clic acá en el más y aquí aparecen etiquetas de datos. Y aquí también aparecen otras opciones, por ejemplo, si queremos insertar la tabla, si queremos insertar una línea de tendencia, no, en este caso solamente le vamos a insertar las etiquetas a los datos. Entonces, si ustedes le dan clic al gráfico, él les aparece acá unas nuevas herramientas. Entonces, cada vez que ustedes inserten algo en Excel, él aparece herramientas de dibujo, entonces en este caso nos aparecen herramientas de gráfico. Y trae estas opciones que son para cambiar los colores, para cambiar, por ejemplo, el diseño, si lo quieren cambiar. Y acá encuentran más diseños. ¿Sí? Si quieren cambiar, por ejemplo, de distribución de las columnas, entonces acá lo pueden cambiar. Si de pronto quieren agregar más datos, entonces aquí dicen seleccionar datos y nos sale para seleccionar otra información. Si queremos cambiar el tipo de gráficos, allá justo este, nos vamos a insertar otro, entonces aquí le damos cambiar gráfico y él me aparece todos los otros tipos de gráficos que hay. Entonces aquí yo puedo seleccionar el que quiero y lo puedo insertar.
Voy a hacer el control Z porque voy a dejar columnas. Si me voy a la otra pestaña que aparece en herramientas de gráfico que se llaman formato, entonces aquí yo puedo cambiarle, por ejemplo, el relleno, el borde, el contorno, los efectos de sombra, los estilos de letra. Aquí ya hay pues otro tipo de herramientas. Si yo le hago doble clic al gráfico, él me aparece aquí esta pestañita que se llama formato de área. Entonces aquí también me aparece para cambiar el relleno. Por ejemplo, si quiero esta columna insertarle, digamos, una imagen de relleno, entonces puedo hacer como un degradado o puedo hacer una imagen de trama. De pronto ustedes lo han visto que aparecen como punticos en las columnas. ¿Sí? O si quiero, por ejemplo, insertarle una imagen a la columna, también lo puedo hacer con esta opción que se llama relleno con imagen. Y podemos buscar una imagen de nuestro computador. Por ejemplo, voy a buscar, por acá voy a tener la que agregamos ayer en la factura. Por ejemplo, aquí, entonces le inserté la imagen. Bueno, no se me ve caso por lo que está muy chiquito. Voy a cambiarle el diseño. Entonces aquí se me ve, se me intenta ver la imagen, pero no se me ve así como muy nítida. También le podemos colocar una imagen de fondo. Si yo le doy clic en el fondo, le podemos cambiar una imagen de fondo. Entonces le digo imagen de relleno. Entonces aquí, por ejemplo, le colocamos este relleno. Y mejor le vamos a quitar esta a las gráficas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí me quedó feito los colores porque estoy ahí mostrando, improvisando los datos. Pero la idea es que nos vaya quedando pues un gráfico y que los gráficos sean bonitos los que nosotros hagamos. Y sabemos cómo le vamos a insertar las imágenes y esto para que ustedes no tengan inconvenientes con esto. Entonces aquí, por ejemplo, voy a señalar, damos otro. ¿Listo? Si ustedes quieren cambiarle, por ejemplo, el color a una columna en específico, entonces solamente señalen, le hacen doble clic a la columna para que ella se quede en estos 4 punticos. ¿Sí los ven? Entonces, esos 4 punticos nos quiere decir que están señaladas las columnas. Si yo le doy clic a la línea de tendencia, entonces también me dice que la línea está. Si yo le doy clic al título, pues es el título. Entonces, depende de donde yo le haga clic, él me aparece en herramientas para cambiarle los valores a esas partes del gráfico. ¿Listo? Entonces, bueno, acá si quieren cambiarle esto de los colores y eso, pues ahí vamos a dar un tiempito para que lo arreglen y le coloquen todas las partes al gráfico de ustedes. ¿Listo? ¿Cómo van?
Bueno, ya hicimos entonces este primero, ahora vamos a hacer el segundo. Entonces el segundo nos dice que vamos a realizar un gráfico lineal según los datos. Entonces también tenemos que hacer la tablita y vamos a construir este gráfico que es lineal. Entonces, ¿cómo van? ¿Los espero o voy adelantando con la tablita? ¿Listo? ¿Cómo van? Hola. Bueno, vamos a insertar el siguiente gráfico. Bueno, entonces aquí vamos a insertarle también los títulos al gráfico. Entonces aquí vamos a escoger este que tiene todos los títulos.
que es el tercero bajando, ¿sí? Y que me tiene una vez la lista. Si le vamos a insertar también el título, entonces aquí le damos el título del gráfico y acá se lo insertamos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a cambiar los textos. El niño se va poco colaborador, el niño no está mirando al sol, está haciendo revés, todo eso. Sus emociones, está expresando miedo, está expresando en la misma consulta de actividad. Si eres Y si le quieren de una vez aquí cambiar el color, eso también se lo pueden hacer. Solamente le voy a cambiar el color como a la línea. Y le voy a agregar etiquetas a los datos. Cordy, esa gráfica que usted cogió, ¿qué gráfica es? Esta es lineal. Acá, esta que aparece acá. Lineal. Ah, vale, gracias. ¿Listo? ¿Cómo van? Bueno, voy a empezar a hacer la siguiente, que es el gráfico circular. Y este es el siguiente también es el gráfico de barras. Entonces vamos a hacer el circular, que es una tabla pequeña.
Si está colaborando, sí, si no está colaborando, la actitud tiene que decir que está colaborando. Lo familiar con quien está viviendo, muy importante. Bueno, entonces en este caso, como ya insertamos, por ejemplo, un título a la tabla, no vamos a señalar toda la tabla, sino vamos a señalar solo las partes que nos interesan, los productos y las unidades vendidas. Aquí señalamos las dos y le decimos insertar gráfico circular. Y aquí podemos insertar este que nos aparece acá. Entonces, como la idea de este gráfico es que nos muestre a qué valor corresponde esta parte, si nosotros, por ejemplo, le colocamos acá que le añadimos etiquetas a los valores que nos aparecen acá, etiquetas a los datos, él me coloca los mismos valores de la tabla. Pero si yo le coloco, por ejemplo, acá en el diseño rápido, aparece este que es con porcentajes, él me calcula de una vez estos valores a qué porcentaje pertenecen. Entonces aquí él nos ayuda en esta parte y por eso nos aparece aquí los porcentajes en cada uno. Y aquí vemos pues que nuestra gráfica de leyendas está un poco más amplia porque cada uno, pues cada color pertenece a un artículo. Igual ustedes también pueden cambiar el formato y todo esto ya con esta parte. ¿Listo? ¿Cómo van ustedes? ¿Dónde van? ¿Cuál gráfico están haciendo? Bueno, ¿sigo o los espero? Confirmen porque no sé dónde van ustedes. Victoria, María Alejandra, Daniel. Pues Inge, yo voy acá en estoy la de haciendo el circular. Yo también. Ah, bueno, entonces vamos iguales entonces. ¿Listo? Entonces ya nos falta solo uno para terminar estos primeros ejercicios. Entonces aquí vamos a terminar con esto. Entonces vamos a hacer el de barras. Entonces aquí hacemos la tienda y hacemos los números de clientes por estas tiendas. Vamos a hacer otra tablita. Acá.
quiero ver la secuencia para mirar. Entonces, acá este gráfico de barras, si ustedes ven, si ustedes ven aquí, no aparece entre los gráficos rápidos. Entonces le vamos a dar clic acá en esta flechita que nos aparece en la esquina de la ventana. Decimos todos los gráficos y aquí nos aparece este barras. ¿Sí? Que nos aparece este. Decimos aceptar. Y hacemos lo mismo que hemos hecho. Entonces vamos a crearle los títulos al gráfico, le añadimos etiquetas a los datos y listo. Si quiere le pueden quitar la leyenda para que no se le vea tan pequeño el gráfico. Listo, ya terminé. ¿Terminamos? Inge, en el de la tabla de barra de la última,
¿Cuál diseño rápido escogemos para que salga toda la información? Este que parece el tercero bajando. Gracias. Bueno. Listo, vamos a ver aquí qué nos hace falta entonces. Aquí ya terminamos como todos los tipos de gráficos. Ahora vamos a hacer este que nos aparece acá. Este lo vamos a hacer y este se los voy a dejar para que lo hagan ya con toda la cautela del mundo. En la casita, como mañana no vamos a tener clase ni el jueves, entonces ahí nos queda como este repasito para hacer este ejercicio que tenemos aquí al final. Entonces, yo voy a hacer esta tabla, primero que todo, esta tabla, y vamos a solucionar estos 4 puntos. Entonces, vamos a hacer primero la tabla. ¿Listo? ¿Terminamos la tablita? Domingo a 7 listo. Hay un reto el domingo en la tarde, pueden entregarnos las hermanas. Bueno, pues ya.
Domingo al mediodía, ya de la cosa, visualices el sábado, porque era domingo al mediodía. Bueno, entonces vamos a calcular aquí el total del sueldo. Entonces vamos a sacar el primero la formulita para saber cuál es el sueldo del mes de enero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto equivale el día laboral de cada empleado. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir el sueldo básico por 30, que son los días del mes, y luego lo vamos a multiplicar por los días trabajados. ¿Listo? ¿Entendimos esta parte? Entonces, recuerden, ¿cómo sabemos nosotros cuánto nos ganamos en el mes? Tenemos un sueldo que nos asignaron, que es nuestro sueldo básico. Ese sueldo lo dividimos por los 30 días del mes y para calcular la nómina, entonces supongamos que yo trabajé solamente este mes 15 días. Entonces, ese sueldo diario lo multiplico por los 15 días para que me dé el total del sueldo. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos acá en la fórmula. Entonces, aquí me quedaría el signo igual y nos quedaría, vamos a abrir un paréntesis porque vamos a hacer una división. Vamos a coger el sueldo básico dividido por los 30 días del mes. Cerramos acá el paréntesis y luego, esto lo hacemos de una vez acá mismo en toda la serie. Aquí me da estos 26.000, significa que esto equivale el valor, el día de esta persona, de Fabián Díaz. Equivale, el día le vale a él 26.000 pesos. Pero vamos a multiplicarlo por los días trabajados, que como en este caso son 30, pues ya sabemos que son 800.000 por los días trabajados. ¿Listo? Entonces, aquí me aparecen los mismos 800 porque él sí trabajó todo el mes. Pero, por ejemplo, aquí Rocío, ella solo trabajó 15 días, entonces me va a aparecer la mitad del sueldo. Y así cada uno según los días que trabaja. ¿Listo? Inge, y ahí podemos hacerlo de autorrelleno.
Sí, pueden hacerlo. Solamente es una primera y arrastra. Listo. Voy a esperarlos acá en la formulita para que se den cuenta. Lo voy a activar aquí para que se den cuenta cuáles campos utilicé. ¿Listo? Inge, pero no me funcionó hacerlo de autorrelleno, me aparecieron los mismos valores de enfrente. Muéstreme, compártame pantalla. La intervención por lo menos deben haber 3 sesiones, ¿no? Ya. Vamos a colocar solamente 3 Y eso que ahí sale la fórmula. A ver, suba. No, pero es que se lo multiplicó por 30. Todo. No. La multiplicación es por la celda donde está días Donde dice días trabajados. Sí, Ah, o ya. sea, por B, en este caso es B5. Listo. Gracias, ya lo hago. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ahora sí a hacer el primer gráfico que nos aparece aquí. Nos dice graficar la nómina en enero en la cual se muestre el nombre del empleado y el total del sueldo. O sea, solo vamos a mostrar el nombre del empleado y este que es el total del sueldo. ¿Cómo hacemos para seleccionar solamente estos valores? Entonces seleccionamos primero los nombres. Tenemos la tecla control oprimida. Y seleccionamos los sueldos. ¿Listo? Entonces ahí ustedes ven que nos aparece sombreadas solamente estas dos columnas y aquí sí le vamos a insertar columnas. ¿Listo? Y aquí ya me aparece el primer gráfico. Voy a ampliar un poquito. Listo. Aquí simplemente Inge, ¿lo puede volver a hacer? Porfa. Entonces, recuerden que vamos a señalar dos columnas separadas, ¿no? Que están separadas. Para eso seleccionamos los nombres primero, le oprimimos la tecla control, se la tenemos ahí oprimida Empiezo a deducir. ¿Yo cómo voy a colocar y señalamos los sueldos. ¿Listo? Eso es lo único que hacemos. Muy sencillo. ¿Cuándo se colocan los resultados generales de la intervención? ¿Cuándo? ¿Cómo vamos? ¿Qué pudieran insertar el gráfico? Entonces, acá simplemente le creamos aquí el título, nómina de febrero,
Inge dejó de compartir pantalla. Listo. Aquí le vamos a colocar el título. Entonces, aquí ya nos quedó el primero. Para hacer el segundo, el tercer punto, nos dice crear la nómina de febrero. Para no tener que cambiar tantos datos y esto, lo que vamos a hacer es, nos vamos a copiar la misma tabla y la vamos a pegar aquí más abajito. Y le vamos a cambiar solo los días trabajados. Pues, por ejemplo, este solo trabajo 20 días, 30 días, digamos que trabajo 25 días, 18. Estos los pueden inventar, no pasa nada. Y aquí solo digamos que este sí trabajo 30 días. Y le cambiamos aquí de febrero. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a hacer el tercero. Nos dice, en el mismo gráfico debemos mostrar las dos nóminas, enero y febrero. Y mostrando solamente los números de los empleados y el sueldo. Entonces, ¿cómo insertamos en un gráfico dos elementos? Entonces, primero vamos a insertar el primero, que es en la nómina de febrero. Entonces, hacemos este. Y aquí sí es lo mismo que ya hicimos ahora. Gráfico de columnas y lo colocamos acá. Listo. Aquí ya está. ¿Listo? Me avisa cuando estén aquí para seguir con el otro, para mirar cómo le insertamos el otro gráfico, los otros valores. Inge, es que me perdí. Ya copié la tabla de la nómina del mes de enero y hice la de febrero. Cambié los días trabajados y me cambió los valores. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Insertar el gráfico normalito. Ah, bueno. Como le hicimos ahorita. Listo, ya lo hago.
Vale. Me avisa para explicar el otro paso que vamos a hacer. ¿Listo, Victoria? Aló. Bueno, vamos a insertarle entonces la otra columna. ¿Cómo la insertamos? Recuerden que esta es la nómina de enero, que son las azules. Entonces vamos a insertarle los sueldos de enero. Entonces para esto vamos a señalar el gráfico y vamos a decirle aquí seleccionar datos en esta opción. Seleccionar datos. Y aquí me aparece que solo tengo una serie. Entonces le voy a decir aquí agregar. Entonces esta sería la serie de enero. Y acá en valores, entonces voy a borrar esto que me aparece aquí y voy a señalar los sueldos de enero. Todos los sueldos de enero. Y le digo aquí aceptar y aquí le digo aceptar. Entonces yo ya sé aquí que los azules son en febrero y los naranjados son enero. Si yo lo quiero agregarle la leyenda de los datos o cambiarle el nombre de la serie, de la serie azul. Desde acá de la pestaña seleccionar datos. Y aquí en la serie 1 le digo modificar y le cambio en febrero. Entonces aquí nos aparecen ya los 2 mesecitos. Todos se van, cuando ya vean psicometría, ya con la actividad, ya. ¿Listo, Victoria? ¿Se alcanzó a coger los pasos de este último gráfico? Es que de hace rato se me andan mezclando los valores, mire cómo me aparece. A ver. Ay, Ajá. Pero ahí está. ¿Cuáles señaló? Ahí están los dos, ¿cierto? pues en esta se supone que está enero y febrero porque acaba de Señale hacer lo los que usted dijo. azules. Señale los azules. Y ahí saben.
Muy bien. Y señalen los naranjados. Eso, muy bien. No, ahí está bien. ¿Qué se le confunde? Pues acá estos valores se Las mezclan. etiquetas. No se preocupe que usted las puede cambiar. Por ejemplo, dele clic a las etiquetas. Ahí, A las los etiquetas. numeritos, sí. Dele doble clic. Y ahí le aparecen las herramientas. Entonces le vamos a decir abajo, donde dice posición de etiqueta, Sí, dele centro. ya. A ver. Ay, bueno, ahí se le centró. Vamos a ver el gráfico. Bueno, como solo señaló una, solo se le centró eso. Ahora sí. Ahora es el centro. Ahora sí. Entonces pueden dejar unas abajo y otras arriba. O las pueden mirar. Si quiere ampliar la ventana para ver todas las opciones. La ventana Excel. Eso, muy bien, ahí veo mejor. Entonces, dele clic a inicio. Muy bien. Y hay una orientación. Recuerda que lo vimos en la primera clase. La que tiene una nave y una flecha hacia arriba. Ahí. Colóquele giro hacia arriba. Eso así. Y lo mismo lo puede hacer con nosotros, para que no se le cruce. Ah, bueno, listo, Inge. Listo, y ahí terminamos con ese ejercicio. ¿Qué tal les pareció este tema? A mí me pareció chévere, pero siempre es de mucho detalle, de mucho cuidado, ¿sí? Y entonces, como vamos a dejar el ejercicio siguiente de tareita para que lo realicen estos días que estamos desconectados o lo pueden hacer el fin de semana. Cualquier cosa me preguntan, cualquier duda que tengan sobre el último punto, ahí está escrito pues cada paso, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los datos que van a usar, qué es esta tablita que está acá. Y está como cada una. Al final del ejercicio les debe quedar más o menos a este gráfico que está acá. ¿Listo? Cuando ya lo tengan entonces todos terminados, y lo suben a la plataforma para poder revisarles. Y listo, hoy nos rindió bastante. Cordy, a mí me tocó con el correo de mi hijo que él tiene Gmail. No pasa nada. No pasa nada. No, señora. Listo. Bueno, listo. Sí, si quiere, entonces ahí cuando le colocas el nombre tuyo para saber qué corresponde. Bueno, listo, sí, señora. En los archivos. ¿Listo? Bueno, entonces los dejo. Nos vemos mañana no tenemos clase, ni el jueves, nos vemos el viernes. ¿Listo? Listo, Cordy. Gracias. Listo, Buenas Inge, noches. así quedamos. Muchas gracias por que todo. pasen una feliz Feliz noche para todos. Gracias. Hasta luego.